Universidad de Insurgentes, plantel Tlalpan, licenciatura de Criminalística. El tema que se abordará hoy son elementos cuantitativos y cualitativos. El equipo está conformado por Bermúdez Yamilet, Calderón Emily, Patiño Carla, Pérez Valeria, Vázquez Laura. Datos cuantitativos. Los datos categóricos, también denominados datos atributos, se clasifican en distintas categorías que no tienen un orden intrínseco y se identifican por características no numéricas. Por ejemplo, el género, hombre, mujer, en atletas profesionales, tipo de sangre, A, B, AB, O, tipos de vehículo, sedán, camioneta, coupe, entre otros. Estos datos son fundamentales en estadísticas y análisis de datos, ya que permiten clasificar y organizar la información en diferentes grupos o categorías, lo que facilita la comprensión de las características de la población en un conjunto de datos estadísticos. Elementos cualitativos. Los elementos cualitativos se refieren a aquellos que no pueden medirse en términos numéricos, ya que representan categorías o características específicas. Las variables cualitativas generan datos que pueden clasificarse según similitudes o diferencias de clase, y a menudo se conocen como datos categóricos. Tipos de variables cualitativas. Nominales. Las variables cualitativas ordinales pueden ser clasificadas y poseen un orden lógico entre ellas, aunque no se pueden medir numéricamente. Mantienen un orden relativo. Por ejemplo, en encuestas, las respuestas nunca, a veces, casi siempre y siempre establecen un orden progresivo. Ordinales. Las variables cualitativas ordinales se pueden clasificar. Son cualitativas porque no se pueden medir numéricamente, pero hay un orden lógico entre ellas. Un ejemplo son las encuestas, cuando se responden nunca, a veces, casi siempre o siempre. Una forma de recordar la definición de variables ordinales es la siguiente. Ordinales es igual a ordenadas. Datos cuantitativos. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Al trabajar con datos cuantitativos es fundamental utilizar las unidades de medida adecuadas, tales como son dólares, horas, pies, metros, entre otras. Ignorar estas unidades de medida podría llevarnos a conclusiones incorrectas. Además, los datos cuantitativos se describen con mayor detalle al distinguir entre dos tipos principales. Discretos. Estos son datos que resultan cuando el número de valores posibles es finito, o números que pueden contarse, por ejemplo, el número de estudiantes en una clase o la cantidad de autos en un estacionamiento. Continuos. Por otro lado, los datos continuos surgen de un conjunto infinito de posibles valores que corresponden a una escala continua, cubriendo un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo de estos datos continuos incluyen la altura de la persona, la temperatura o el peso de un objeto. Ejemplo. En el ámbito de toxicología forense, se encargan de identificar y cuantificar compuestos tóxicos o sustancias de abuso, así como sus metabolitos. Se emplean técnicas cualitativas, como las colorimétricas, que identifican la presencia de una sustancia de interés a través de un color observable en una reacción química. Por otro lado, se utilizan técnicas cuantitativas, como las cromatográficas o espectrométricas, para determinar la concentración de las sustancias. Posteriormente, se realizan pruebas confirmativas mediante la separación y cuantificación analítica de las sustancias de interés o sus metabolitos. Estas técnicas garantizan la confiabilidad y seguridad de los resultados, permitiendo su utilización en procesos legales. Cuantitativas. Las variables cuantitativas miden una cualidad o características de cada unidad experimental. Producen datos que se pueden clasificar según similitudes o diferencias de clase y se denominan datos categóricos. Ejemplos. 1. Afiliación política. Republicano, demócrata, independiente. 2. Clasificación de sabor. Bueno, regular, malo. 3. Color de dulce M&M. Café, amarillo, rojo, anaranjado, verde. Cuantitativas.
Las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental y suelen representarse con la letra X. Estas variables producen datos numéricos. Ejemplo: 1. X es igual a tasa principal de interés. 2. X es igual al número de taxis no registrados en la ciudad. 3. X. Peso de un paquete listo para su envío. 4. X es igual a volumen de jugo de naranja en un vaso.